Normalmente cuando pensamos en un diagnóstico médico hay una especie de expectativa de precisión milimétrica, como si fuera ingeniería pura. Vas al médico porque te duele muchísimo una pierna, te hacen una radiografía y en la pantalla aparece una línea blanca súper clara. Y el profesional señala y te dice, mira, ahí está, una fractura. Claro, sí. Es algo visible, algo tangible. O tienes un hueso roto o no lo tienes. No hay mucho debate en ese sentido. Exacto. Y es reconfortante de alguna manera, ¿no? A la mente humana le encanta que las cosas encajen en categorías limpias. Pero claro, cuando damos un paso hacia el mundo de la psicología clínica, de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Totalmente. El paisaje se vuelve muchísimo más complejo, lleno de grises. Y por eso estamos hoy aquí. Bienvenidos a un nuevo análisis exhaustivo. Desde SciMap, nuestra academia de alto rendimiento, ya sabéis que nuestra filosofía no es quedarnos en la superficie. Aquí aplicamos siempre el lema de entender para no memorizar. Y en la inversión profunda de hoy nos enfrentamos a uno de esos diagnósticos que desde fuera puede parecer, no sé, incomprensible, pero que tiene un engranaje interno fascinante. Sí, hoy vamos a desgranar el trastorno de personalidad por dependencia, o TPD. Eso es. Y es un tema que de verdad requiere apartar muchísimos prejuicios, porque leyendo a fondo todas nuestras fuentes me he dado cuenta de que cuando un profesional evalúa a alguien con este perfil, no ve simplemente a una persona con, entre comillas, poca personalidad. No, que va. O esa supuesta fragilidad del yo que a veces se menciona, que es un concepto súper abstracto y casi poético, pero poco clínico. Exacto. Lo que realmente se observa en la consulta son conductas muy repetitivas, evitaciones sistemáticas y un nivel de angustia que es abrumador. Y lo más interesante, y aquí es donde quiero que entremos de lleno, es que todo este comportamiento tan caótico nace de una única herida central. Un terror absoluto. Un miedo visceral a la soledad y al abandono. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque, a ver, como buena creadora de contenido senior de SciMap, me niego en rotundo a hacer una simple lista de la compra con los criterios del manual diagnóstico. No vamos a enumerar síntomas sin más. Me parece perfecto, porque además eso no ayuda a entender nada. Claro, la idea es agrupar la información lógicamente, entender qué hace el paciente y por qué demonios cree que debe hacerlo. Y me gustaría empezar por la parte más visible en el día a día. Hablo de una parálisis ejecutiva que, de verdad, leyendo la documentación me ha dejado alucinada. Es que es el primer gran escollo visible. Y empieza con lo que podríamos llamar microdecisiones, cosas diminutas. Fíjate que para cualquiera, elegir qué ropa ponerse para ir a tomar un café o decidir qué plato pedir de un menú son cosas que hacemos casi en piloto automático. A ver, a veces todos dudamos entre si pedir la pizza o pedir la pasta. Tampoco es para tanto. Ya, bueno, no, pero es que aquí no hablamos de una duda mundana de domingo. Hablamos de una incapacidad genuina y paralizante. O sea, un bloqueo real. Exacto. Conductualmente la persona necesita imperiosamente que alguien externo le valide la elección. Se traduce en preguntas incesantes, en llamadas telefónicas repetidas a la pareja, solo para confirmar un detalle minúsculo de la lista de la compra. Madre mía. ¿Un dime qué hago constante? No. Eso es. Y para entender el porqué, y aplicando esa filosofía de SciMap que comentabas, tenemos que mirar la distorsión cognitiva que hay detrás. En la mente de quien sufre este trastorno el pensamiento es muy destructivo. Piensan, si decido yo, me voy a equivocar. Y si me equivoco, las consecuencias serán catastróficas. La otra persona se enfadará muchísimo, verá que soy un inútil y al final me abandonará. Qué fuerte. Es poner todo el peso de la responsabilidad en el otro para blindarse frente al más mínimo error. Literalmente se escudan en el otro. Pero claro, leyendo los apuntes veo que esto no se queda en elegir el plato de pasta. Esto escala rápidamente a un nivel muchísimo más complejo. Escala a los macroprocesos, a las decisiones de la vida adulta. Es que si no eres capaz de decidir qué cenar, imagínate enfrentarte a decisiones vitales, ¿sabes? Llegamos a un punto en el que ceden por completo las riendas de su vida. Sí, vi ejemplos de gente que deja que la pareja o un familiar gestione directamente todas sus finanzas. Todas. O que dicte los pasos profesionales a seguir, o incluso que tome las decisiones sobre su propia salud o la crianza de sus hijos. Hay una pasividad pasmosa ante cambios inmensos. Es como, a ver si te gusta esta analogía, es como ser el eterno copiloto en tu propia vida, como si estuvieras irracionalmente convencido de que si tocas el volante, aunque sea un milímetro, vas a estrellar el coche contra un muro.
Es una analogía perfecta. De hecho, resume muy bien cómo se ven a sí mismos frente al mundo. Hay una cita en las fuentes que me parece desgarradora y que me apunté aquí. Dice algo así como: «El mundo es un lugar demasiado complejo para mí. No dispongo de la capacidad de los adultos normales». Esa es la creencia central. Y fíjate cómo esta percepción de incapacidad se entrelaza con otra dificultad enorme, que es el cuarto pilar clínico que mencionan las fuentes: la imposibilidad de iniciar proyectos por cuenta propia. Su lema mental de «no sé por dónde empezar sin ti». Exactamente. Pero espera, a ver, yo aquí me pregunto, ¿esto es porque les falta energía? Quiero decir, suena un poco a lo que le pasaría a alguien con una depresión mayor, que no tiene fuerzas físicas ni mentales para levantarse de la cama y hacer cosas. Es una distinción buenísima, de verdad, pero no. No van por ahí los tiros en absoluto. No es falta de energía o apatía, ni muchísimo menos un déficit intelectual. Ah, ¿no? No, no. Lo fascinante aquí es que estas personas pueden tener un rendimiento brillante en sus trabajos. Pueden ser unos excelentes segundos al mando. Si alguien les marca el paso y les dice exactamente qué se espera de ellos, funcionan como un reloj suizo. Claro, ya entiendo. Se rompen únicamente cuando les toca asumir el liderazgo autónomo, cuando miran a los lados y no hay nadie supervisando ni dando el visto bueno. Eso es. Les paraliza la falta de confianza en su propio juicio. Tienen la certeza absoluta de que todo lo que empiezan por sí mismos lo van a arruinar. Y la verdadera tragedia aquí es el resultado a largo plazo de todo esto. Porque claro, al huir sistemáticamente de la toma de decisiones para evitar el fracaso, nunca jamás practican la autonomía. Exacto. Es como un músculo que se atrofia por no usarlo. Me parece súper ilustrativo. Literalmente se atrofia. Y se convierte en una profecía autocumplida. Terminan siendo tan incapaces como creían ser en un principio porque jamás han entrenado esa habilidad vital. Vale, entiendo perfectamente esta parálisis ejecutiva. Pero si analizamos la estructura lógica del problema, me surge una duda enorme. Dime. Si esta persona necesita tan desesperadamente a ese piloto principal para poder sobrevivir en un mundo que perciben como una jungla llena de peligros, ¿qué precio están dispuestos a pagar para asegurar que ese conductor no se baje nunca del coche? Y ahí, justo ahí, es donde entramos en la parte más oscura del diagnóstico. Lo que las fuentes describen como la anulación sistemática de la propia identidad. La identidad como moneda de cambio. Exacto. Y empieza con la fobia al conflicto. En los textos se menciona una dificultad extrema para expresar desacuerdo. Y a ver, pienso, a nadie en su sano juicio le gusta discutir. A nadie le apetece tener un conflicto en casa por fregar los platos o por tener posturas políticas diferentes en una cena. Sí, claro, pero para la población general, un conflicto es una incomodidad. Es un mal rato. Para alguien con dependencia patológica, un desacuerdo se percibe como el preludio inminente del abandono. Madre mía. Llevar la contraria es, en su mente, empujar a la otra persona hacia la puerta de salida. Lo cual genera unos niveles de sumisión que, francamente, me resultan aterradores. Las fuentes detallan casos en los que el paciente silencia sus propias opiniones hasta el punto de asentir automáticamente a comentarios denigrantes, o sea, toleran actitudes destructivas o incluso ideologías profundamente machistas de su cuidador. No pueden evitarlo, Se vuelven incapaces de defenderse ante un abuso verbal. porque la voz en su cabeza, esa ansiedad anticipatoria, les grita constantemente que si expresan el más mínimo enojo, si muestran que piensan diferente, dejarán de ser útiles o agradables, y la otra persona se marchará. Y esto nos empuja a la vertiente más destructiva y peligrosa de todas, clínicamente hablando: los esfuerzos excesivos por cuidado y apoyo. El famoso haré lo que sea para que no me dejes. Y cuando digo lo que sea, de verdad, los ejemplos de la documentación son muy duros. Estamos hablando de personas que toleran infidelidades flagrantes y repetidas, que permiten el abuso financiero continuo. Llegan a límites insospechados. Sí, sí. Y incluso actúan en contra de sus propios principios morales o éticos con tal de mantener el vínculo. Leí que llegan a autoinculparse de todos los problemas de la pareja solo para eximir al otro de la culpa. Así es. Renuncian a su ética para mantener la relación a flote. Pero a ver, analicemos esto un momento. Desde fuera, para cualquiera que observe una relación así, parece una locura. Resulta completamente ilógico e irracional soportar ese nivel de vejación. ¿Cómo se explica esto desde la psique del paciente? Pues mira, desde fuera parece irracional, pero desde la lógica interna del trastorno, es un mecanismo de supervivencia impecable. La creencia transaccional que opera de fondo es muy cruda. ¿Cuál es?
Su creencia es, nadie da apoyo gratis en esta vida. Debo pagar el precio de mi permanencia en este vínculo siendo absolutamente dócil y sacrificando mi dignidad. O sea, han convertido su propia dignidad en la fianza para pagar el alquiler de la compañía. Exactamente. Es una transacción emocional. Y el peligro inmenso es que este perfil de pasividad extrema actúa como un imán brutal. Atraen frecuentemente a figuras tóxicas, narcisistas o directamente abusivas, que están buscando activamente una presa que no ofrezca ningún tipo de resistencia. Me pone los pelos de punta. Pero bueno, avancemos un poco más en la cronología de esto. A pesar de todos estos sacrificios titánicos, de toda esta sumisión, la vida pasa y a veces las relaciones se rompen inevitablemente. Claro, no lo pueden controlar todo. O a lo mejor el cuidador fallece. O, yo qué sé, simplemente se va un fin de semana por un viaje de trabajo. Y la persona de repente tiene que enfrentarse al vacío. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que la soledad física no se experimenta como descanso. Para ti o para mí, llegar a casa y estar solos un rato puede ser un alivio. Totalmente, ponerte cómodo y disfrutar del silencio. Pues para ellos no. Se experimenta como un vacío aterrorizante y desintegrador. Enfrentarse a sus propios pensamientos sin un espejo externo les genera una angustia que roza el ataque de pánico. Su lema es, sin ti no existo. Hay un detalle conductual en los documentos que me voló la cabeza. Menciona la necesidad imperiosa de tener la televisión o la radio encendidas todo el día en casa. Sí, el ruido de fondo. Exacto. No porque estén prestando atención al programa, sino, como lo llaman en los textos, un ruido de fondo relacional. Es llenar el silencio artificialmente para no escuchar el eco de su propia vulnerabilidad. Es pura evasión emocional. Y además llenan el tiempo con actividades totalmente huecas, limpiar lo que ya está limpio, hacer recados innecesarios, todo para no pensar. Porque tienen la convicción absoluta de que en soledad son incapaces de lidiar con cualquier imprevisto. Es una indefensión aprendida, pero llevada al extremo más radical. Y claro, esto desencadena lo que las fuentes denominan síndrome de abstinencia emocional tras una ruptura, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es un concepto súper potente, sí. Todos conocemos el típico refrán de un clavo saca otro clavo, eso es cultura popular. Pero aquí estamos hablando de algo a un nivel patológico. Porque carecen por completo de mecanismos internos para transitar el duelo. Si no puedes regular tu propio dolor por la pérdida, tu única estrategia de supervivencia es encontrar un sustituto inmediatamente. Necesitan anestesiar esa herida. Por eso adoptan vínculos de forma tan precipitada. Es esta gente que conoce a alguien en una aplicación y al mes siguiente afirman, con una convicción que asusta, que es el amor de su vida. Totalmente. Se saltan todos los filtros lógicos y sanos que cualquier adulto usaría para evaluar si alguien es una buena pareja. Claro, no hay tiempo para evaluar nada. Es que la urgencia por no estar solos es tan grande que la selección pasa a un segundo plano. La distorsión cognitiva les dice que aislarse un tiempo para sanar es literalmente imposible, que se morirán de pena si lo hacen. Lo cual, de nuevo, les expone al peligro que mencionábamos antes de caer en manos de depredadores emocionales. En ese estado de desesperación absoluta, las banderas rojas son invisibles. Son daltónicos a las banderas rojas. Qué buena forma de decirlo. Y si consiguen mantener una relación nueva, entra en juego el octavo pilar, que es una paranoia constante, una hipervigilancia extrema ante la posibilidad del rechazo. Viven asumiendo que el abandono es inevitable. Piensan, solo es cuestión de tiempo que me deje. Así que escrutan permanentemente el comportamiento del otro, buscando pistas o pruebas de que ya se ha cansado de ellos. El nivel de detalle es agotador. Leía que un simple bostezo de la pareja, mientras ven una película en el sofá, o un mensaje de WhatsApp que tarda 10 minutos más de lo normal en ser contestado, desata el caos. Todo eso se procesa en su cerebro, se malinterpreta y se codifica como la prueba irrefutable de que la relación se está desmoronando en ese instante. Lo que deriva en rumiaciones obsesivas, claro. ¿Sí? Y muchas veces para intentar evitar ese abandono imaginario, terminan ejerciendo un control asfixiante sobre las rutinas de la pareja. Y ojo, todo camuflado bajo la excusa del cariño. Ya, el típico, te llamo tantas veces porque me preocupo por ti. Tan poca cosa que pronto se dará cuenta de la estafa que soy y me dejará tirado. Tela. A ver, llegados a este punto de la inmersión, necesito echar el freno y hacer un poco de abogada del diablo. Adelante. Porque quien nos esté escuchando ahora mismo podría empezar a hiperventilar un poco. Podría pensar,
oye, yo le pido consejo a mis padres antes de firmar un contrato de alquiler. O, mira, yo me siento fatal y súper ansioso cuando mi pareja se va un mes de viaje por trabajo y me quedo solo. Es muy habitual pensar eso al escuchar los síntomas. O lo de la tele, alguien pensará, yo necesito poner un podcast de fondo cuando estoy solo en casa porque el silencio me pone nervioso. La gran pregunta, y creo que es crucial para nuestro objetivo de dar claridad absoluta, es ¿quién traza la línea? ¿En qué momento exacto estos comportamientos, que parecen tan comunes y tan humanos, cruzan la frontera hacia un trastorno mental patológico? Es la pregunta fundamental que debe hacerse cualquier clínico. Si conectamos esto con el panorama general, es verdad que buscar consuelo, pedir consejo o sentir la soledad no es una patología per se. Afortunadamente, no. Claro, todos los comportamientos que hemos descrito existen en la población sana en distintos grados. La diferencia radica en 3 parámetros clave que exige la evaluación clínica y que marcan la frontera hacia la patología. ¿Vale? ¿Cuáles son esas 3 líneas rojas? El primer parámetro es la pervasividad. Esto significa que el comportamiento no ocurre solo de forma aislada ante un evento de muchísimo estrés. O sea, no es dudar por una mudanza internacional. Exacto. Ocurre en todos los contextos, con todas las personas significativas. No es solo dudar sobre si comprar una casa o no, es dudar sobre qué pedir de postre cada maldito día de tu vida, y con todas las personas de tu entorno. Vale, primer punto, tiene que invadirlo todo. Entendido. El segundo parámetro es la inflexibilidad. El paciente no puede modular su respuesta según el contexto. ¿A qué te refieres exactamente con modular? A que no es que hoy elija apoyarse en alguien porque está cansado y mañana decida liderar un proyecto en el trabajo. Es que necesita ese apoyo externo siempre, sin excepción. No hay plan B en su abanico de conductas. Es rígido. Entendido. ¿Y el tercero? Supongo que es el que tiene que ver con el impacto en el día a día, ¿no? Es el más determinante de todos. El deterioro funcional. No estamos hablando de alguien que simplemente prefiere tener compañía para ir al cine. Hablamos de una forma de actuar que destruye activamente la capacidad de la persona para funcionar como un adulto autónomo en la sociedad. Claro. Pierde el empleo por no saber tomar decisiones básicas. Arruina sus finanzas. O es totalmente incapaz de mantener relaciones que no estén basadas en la sumisión absoluta y el abuso. La pregunta que se hace el clínico entonces no es si te cuesta decidir, sino si te cuesta tanto decidir que te está destrozando la vida por completo. Esa es la clave. Pero fíjate que leyendo el debate clínico que incluyen nuestras fuentes, me encuentro con una polémica que me parece fascinante. Es sobre cómo se diagnostica esto oficialmente hoy en día. Ah, el tema de los manuales. Sí, es un gran debate. Claro, el manual de referencia actual que usan muchos, el DSM-5-TR, exige que se cumplan al menos 5 de una lista de 8 criterios para poder ponerle a alguien la etiqueta oficial de trastorno de personalidad por dependencia. 5 de 8. Y de verdad suena como a intentar aprobar un examen tipo test de la universidad. Y ese es uno de los grandes debates de la psiquiatría contemporánea. Porque esa línea de corte, ese 5 de 8, es una pura convención estadística. ¿Es un número acordado en un despacho? Se acordó en un comité de expertos, sí. No hay ningún respaldo biológico detrás de ese número exacto. No existe un escáner cerebral que de repente cambie de color cuando pasas del criterio 4 al criterio 5. Es que, pensándolo bien, el dilema en una consulta real debe ser tremendo. Imagínate a un paciente que entra por la puerta de tu consulta y cumple 4 de esos criterios, pero de una forma brutal. Exacto. Alguien que sufre una barbaridad, que está atrapado en relaciones abusivas y cuyo deterioro en la vida es gravísimo, pero que según el manual no tiene el trastorno porque le falta marcar una dichosa casilla. Es un absurdo burocrático, que puede dejar a muchísima gente sin la atención médica adecuada. El sufrimiento de esa persona con 4 criterios muy intensos es totalmente indistinguible del sufrimiento del paciente que está en la sala de espera de al lado y que resulta que cumple 5. Por eso entiendo que el enfoque moderno, el que está más alineado con la Organización Mundial de la Salud y su manual CIBE-11, sea distinto. Sí, afortunadamente la cosa está cambiando. En lugar de jugar a contar casillas, se centran en un enfoque dimensional. Evalúan, primero, cuán grave es el deterioro real en la vida de esa persona y, sobre todo, su sufrimiento subjetivo. Y también supongo si esto es algo crónico o simplemente una mala racha, ¿verdad? Exacto. La cronicidad es un factor clave en la CIE-11, porque no es lo mismo una reacción de dependencia aguda y temporal tras sufrir, no sé, un despido traumático o tras enviudar,
que un patrón de sumisión y miedo que arrastras invariablemente desde la primera adolescencia. Este enfoque es muchísimo más humano y refleja infinitamente mejor la realidad del sufrimiento psicológico. La verdad es que tras realizar este análisis a fondo, la perspectiva cambia por completo. Queda clarísimo que detrás de lo que a ojos inexpertos podría parecer simple debilidad de carácter o decisiones erráticas de alguien que no sabe lo que quiere, lo que opera realmente es un sistema de supervivencia hiperactivo. Un sistema de protección. Un sistema trágico, sí, que busca evitar el desamparo a cualquier precio, incluso a costa de uno mismo. Y creo que entender estos mecanismos de causa y efecto, buscar el porqué detrás de cada conducta, nos da una visión mucho más compasiva y profunda de la mente humana, que al final es lo que buscamos en SciMap. Y es vital para poder ayudar de verdad a estas personas. Pero fíjate que, repasando los textos, las fuentes, nos dejan con una reflexión final que me parece muy provocadora. Cuéntame. Una vez que entendemos que todo este trastorno es una cascada de miedos y conductas patológicas para evitar el abandono, surge una duda razonable de cara a la terapia. Esto plantea una pregunta importante. ¿La dependencia es realmente un bloque uniforme? ¡Ostras! Sabiendo que hay gente que, como vimos, se paraliza al decidir y gente que lo que hace es someterse a abusos, ¿es posible que existan diversas tipologías o estilos diferentes de dependencia ocultos bajo esta misma etiqueta diagnóstica? ¡Qué buena pregunta para cerrar! Si cada persona utiliza este mecanismo de supervivencia de forma tan distinta, quizá la clave en el futuro esté en desentrañar esos subtipos para afinar aún más los tratamientos. Dejaremos esa idea flotando para que cada uno le dé una vuelta en casa. Al final, como decíamos al principio, la mente humana no es un hueso roto fácil de señalar en una pantalla. Es un laberinto intentando sobrevivir a sus propios fantasmas. Y todos, en algún momento, nos hemos asomado a sus bordes. Cerramos aquí este análisis profundo.